Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más acompañándoles en un estudio nuevo para este día y el cual agradecer a Dios por permitirnos nuevamente estar con ustedes. Empezamos una nueva lección, el cual estaremos hablando del Evangelio de Juan, el cual nos menciona lo que hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. No hay otra palabra más maravillosa y más dulce que la palabra reflejada en el hombre que dio la vida por cada pecador, Cristo Jesús. Mi querido hermano, en este travesía que tenemos de 3 meses más de una lección nueva, quisiéramos que tú puedas enriquecerte y que puedas llegar a comprender cada palabra del mensaje del Señor y que nosotros podamos darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros en este momento y quisiéramos iniciar nuestro estudio, pero ante todo quisiéramos pedir la dirección a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre maravilloso, en esta mañana agradecerte por lo que estás haciendo por nosotros. Permítenos, Señor, llegar a entender tu palabra y que todo lo que hagamos, Señor, siempre lo hagamos pensando en lo que tú eres, Señor, para nosotros. Perdónanos por cada ofensa y en este día, Señor, que podamos sentir tu presencia a través de tu Santo Espíritu. Enséñanos, Señor, como a niños y ayúdanos a cambiar, Señor, todas las cosas que en nosotros está mal y que todo lo que hagamos se haga de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, Señor. El estudio para esta mañana dice Dios con nosotros. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esta frase tan maravillosa, Dios con nosotros. ¿Qué profetizó Isaías acerca del nombre de Cristo? Isaías, el capítulo 7, el versículo 14. Isaías 7, el versículo 14. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo de Isaías 7, 14. Isaías 7, 14. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. En otras palabras, Dios iba a estar en medio de la humanidad para poder ayudar en cada flaqueza que el ser humano pueda tener y la ayuda necesaria para poder llegar a comprender los misterios que en algún momento no podíamos nosotros entender. Entonces, la pregunta decía, ¿qué profetizó Isaías acerca del nombre de Cristo? Profetizó que la Virgen daría a luz un hijo y llamaría Emmanuel. Significado, Dios con nosotros. Nuevamente, dice que profetizó Isaías acerca del nombre de Cristo, que concebiría de la Virgen María y se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos por una siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuándo se cumplió esta profecía y qué significa para nosotros? El capítulo de Mateo 1, Mateo capítulo 1, el versículo 20 al 23. 20 al 23 dice, pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María por esposa, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto
sucedió en cumplimiento de lo que el Señor por el profeta, la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y lo llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, la profecía estaba ya mencionada, el profeta Isaías lo había dicho muchos años atrás, y ahora el Señor hacía de manifiesto, el ángel del Señor apareció a José diciéndole las palabras que no temiera en recibir a María, ya que María concebiría del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos damos cuenta de que el Señor siempre está aclarando la Escritura o aclarando nuestras mentes a través de las Escrituras para nosotros entender la profecía cumplida que se había realizado en el tiempo cuando Cristo vino. El testimonio en el deseado de todas las gentes, la página 15 nos dice: desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatías con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. De alguna manera, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, mencionó esas palabras y dijo que Dios, o sea el Padre, se manifestaba a través de él, ya que Jesús era el Dios encarnado en la raza humana, con la mente divina, pero con el cuerpo que tenía el pecado de nuestros primeros padres. Ahora la pregunta dice: ¿cuándo se cumplió esta profecía y qué significa para nosotros? ¿Cuándo se cumplió? Cuando nació Jesús a través de la Virgen. ¿Y qué significa para nosotros? Salvación, ya que el texto dice que Jesús vino a salvar. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la profecía se estaba cumpliendo al pie de la letra, como lo había dicho el profeta Isaías. Entonces, de alguna manera nosotros nos damos cuenta de que el Señor tiene un propósito tan maravilloso para cada ser humano. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿qué hizo Jesús para alcanzarnos en nuestra condición caída? ¿Qué hizo Jesús? San Juan, capítulo 1, el versículo 14. San Juan 1, el versículo 14. Vamos a ver lo que nos dice. Dice así, San Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como el Hijo único recibió del Padre. Y el Verbo se hizo carne. Esa profecía, ese mensaje que se da a los profetas, que un Cristo, que un Salvador iba a venir a salvar, se daba por cumplimiento cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la gente estaba viendo cara a cara al Señor y estaba observando al ser que salvaría sus vidas. Por esa razón nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros. También en el capítulo de Filipenses 2 del 5 al 8, Filipenses 2 del 5 al 8, vamos a ver lo que nos dice. Dice así: hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios,
sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición del siervo y se hizo semejante a los hombres. Qué interesante. También dice, y quien al tomar la condición del hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su condición que Jesús tenía era la condición que el ser humano hoy en este tiempo tiene. Pero hay algo muy importante que no debemos nosotros olvidar, que la mente de Cristo estaba en conexión con su Padre. O sea, en otras palabras, Dios estaba en la mente de Cristo para que Él pueda realizar las cosas que Él hizo en la tierra. Por esa razón, el ser humano necesita tener ese carácter divino. Si no lo tiene, no puede ni siquiera mencionar a Dios como Padre, ya que el ser humano es polvo y de alguna manera no hay nada bueno en él. También, en el capítulo de Hebreos 2, versículo 14 al 18, vamos a ver lo que nos dice 14 al 18 de Hebreos 2, dice así: así por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó del mismo, para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida, porque no vino en ayuda de los ángeles, sino de los desobedientes de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo, fiel, sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Y como él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son probados. Sin duda, el Señor nos dio un gran ejemplo. Él vino aquí a la tierra a cumplir cada mandato que ya en el principio se había dado. El Señor no escatimó en ser Dios, sino que vino y se hizo semejante al ser humano, un hombre que tiene la carne de pecado, pero el espíritu era divino. Eso es lo que ayudó al Señor a comprender o a resistir toda prueba que Satanás había de poner. Por esa razón el Señor nos invita a nosotros a que vayamos y conozcamos su palabra. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 8, nos dice así: en la enseñanza de Cristo mediante las parábolas se nota el mismo principio que lo impulsó en su misión al mundo, al fin de que llegáramos a conocer su vida, carácter y su vida. Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se reveló en la humanidad, la gloria invisible en lo visible, forma humana. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en la enseñanza de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido, las verdades divinas por las cosas terrenales con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. Las Escrituras dicen: todo esto habló Jesús por parábolas para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las cosas naturales eran el vehículo de la espiritualidad, de las espirituales. Las cosas de la naturaleza, la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas en las verdades de la palabra escrita, guiando así el reino natural al espiritual. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, la tierra con el cielo. Sin duda, que el Señor enseñó a cada ser humano como a un niñito. Con esas parábolas
que en este tiempo nosotros lo tomamos como ilustraciones, de alguna manera para que la gente comprendiese cuál es la misión que Cristo tendría aquí en la tierra. Tú, así como yo, hemos sido llamados para cumplir una profecía que hace mucho tiempo se había dicho por los profetas. El Señor vino a enseñarnos a que el pecado sería vencido por el Señor. Por esa razón nosotros ahora lo predicamos. Dios está con nosotros. Dios quiere salvar a cada ser humano, pero depende de cada ser humano que deje que ese cambio suceda. Ahora la pregunta decía, ¿qué hizo Jesús para alcanzarnos en nuestra condición caída? Se hizo hombre al igual que nosotros. El Señor, al hacerse hombre, nos dio el ejemplo que Él, siendo hombre, pudo vencer las tentaciones y toda dificultad que pueda venir. Nosotros podemos hacerlo si nos tomamos de la mano de nuestro Señor. Dios con nosotros es el título de este día, esperando que Dios pueda ayudarte a comprender ese mensaje y que Él logre el objetivo de tu vida. Que Dios pueda bendecirte en este día y que en todo momento recuerdes que el Señor está llamando. Bendiciones.